¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 15 de diciembre. A 15 días de llegar al modo fin de año, pasando por el modo, desde luego, Navidad. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador pendenciero. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes a ustedes, y yo los saludo a nombre de los rijosos y rudos de la información: Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega, Francisco Rosales, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia general de Claudia Medina, y eso sí, la muy pacifista colaboración que agradecemos siempre a Uno TV por las facilidades prestadas a la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Pepe. Gracias, Carlos Urdiales, gracias a todo el equipo, gracias a usted en primer lugar, desde luego, por estar con nosotros y acompañarnos por todos los modos y medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, que usted tiene a su alcance para acompañarnos. Gracias por su preferencia. Vamos directamente con todas las noticias y todas las voces, comenzando por decirle a usted que ha trascendido con insistencia que fue detenido y liberado Aureliano Guzmán Araujo, alias El Pelón, sobrino de El Chapo Guzmán. Lo detuvieron por disparar dentro de un bar allá en Culiacán, Sinaloa, y herir a un hombre. Desde el fin de semana, las imágenes que estamos proyectando a través de Telefórmula se hicieron virales, donde se ve que hay una gran cantidad de gente ahí en ese bar bailando, y está un hombre de corta estatura ataviado con una suéter color café y unos pantalones negros, que saca una arma y empieza a disparar en el lugar. Desde el fin de semana, le digo, se reportó este incidente, pero apenas ahora se revela, trasciende la identidad del autor del ataque. Se está investigando por qué, y al salir de ese bar, del bar Casanova, allá en Culiacán, Sinaloa, esta persona, Aureliano Guzmán Araujo, alias El Pelón, fue detenido. ¿Por qué la policía lo dejó ir? Realizó 6 disparos al aire. Al liberarse, otro sujeto disparó en 4 ocasiones, por lo que todas las personas que se encontraban dentro de este centro nocturno, el bar Casanova, desalojaron la zona, imagínense. Luego de esto, las autoridades llegaron al sitio para controlar la situación, pero al verse superados en número por los sujetos que estaban dentro del bar, pues tuvieron que dejarlos ir. Luego de esto se activó un operativo de búsqueda para dar con ellos, pero hasta el momento las autoridades no han informado sobre los detenidos luego de estos hechos. Y se identificó a Aureliano Guzmán Araujo, alias El Pelón, sobrino del Chapo Guzmán, hijo de un hermano del Chapo Guzmán. También le apodan el Guanito. Aurelio Guzmán Araujo, sobrino del Chapo, sacó el arma y disparó, y por si fuera poco, las autoridades, le digo, lo dejaron ir. Las imágenes son reveladoras, se hicieron virales en las redes sociales, imágenes sumamente violentas. Algo tendrá que decir la policía de lo que usted está ahora escuchando y viendo si nos sigue por la televisión a través de Telefórmula. Esto pasó en Culiacán, Sinaloa, el fin de semana, pero apenas hoy se identifica al hombre que ejecutó los disparos. También le voy a informar a usted esta tarde que fue detenido en Brownsville, Texas, Osiel Cárdenas, hijo del ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Lo detuvieron en Brownsville, repito, por posesión ilegal de armas y por mentir a la policía de aquella ciudad tejana, fronteriza con México. La captura ocurrió en un centro nocturno. Cuando Osiel Cárdenas Jr. se identifica, se ostenta como agente federal. Mintió a las autoridades policíacas y ahora lo tienen en un centro de reclusión. Está Humberto Barrera en comunicación con usted y con nosotros. Humberto, te saludamos, muy buena tarde. Adelante con esta información. Así es, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, el FBI ha capturado a Osiel Cárdenas Jr., alias el Osielillo, hijo del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. La detención se produjo en un operativo de la localidad de Brownsville, allá en el estado de Texas, en un suburbio exclusivo llamado Fox Hollow.
El Ocielillo fue capturado después de que violara su condición de libertad bajo fianza, y pues hay que recordar que Cárdenas Jr. había sido liberado en marzo del año pasado después de haber sido detenido en 2018, Pepe, así es que esta información continúa en desarrollo mientras se aclaran esta situación y qué sucederá con el hoy detenido, Pepe. Sí, quien se identificó ante las autoridades estadounidenses como un agente federal y por eso está en este momento recluido en un centro de detención, averiguando qué fue lo que sucedió. Mira, ya que estamos contigo, seguramente tú tienes toda la información relacionada con lo que anuncia hoy el gobierno de los Estados Unidos al ofrecer una recompensa de $5 millones por la detención de hijos del Chapo Guzmán. ¿De quiénes? De Ovidio Guzmán López, el famoso Ovidio, de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, todos, te digo, hijos del Chapo Guzmán, Humberto. ¿Qué datos tienes? Sí, así es, Pepe. Las autoridades federales de la Unión Americana dieron a conocer este día justamente que su gobierno ofrece una recompensa de $5 millones por información que lleve a la captura de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Esto debido a que los hijos del Chapo son miembros del cartel de Sinaloa que encabezaba su padre y que son de alto mando en esta organización criminal. Los buscados por el gobierno norteamericano son Ovidio Guzmán López, aquel que había sido detenido allá en México, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, actuales líderes del cartel de Sinaloa. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, los cargos de los que se le han acusado son por participar en el narcotráfico y por supuesto transportarlas a la Unión Americana. Así es que pues esta información que dio el gobierno pues sorprende también a las autoridades mexicanas, ya que bueno, recordemos que fue liberado Ovidio Guzmán hace un par de años. Así es que, Pepe, pues esta es la información y bueno, se están vigilando las fronteras de la Unión Americana con la de México. Así es que, Pepe, esta información también se dio a conocer el día de hoy. Humberto Barrera, muchas gracias por este reporte importante, oportuno sobre todo. Buenas tardes, Pepe, saludos. Gracias, buenas tardes. Sí, usted recuerda a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, uno de los tantos hijos que tiene el Chapo Guzmán. De acuerdo con reportajes y con investigaciones, el Chapo podría tener hasta 18 hijos, evidentemente con diferentes mujeres. Ovidio Guzmán era uno de ellos, ¿se acuerda? Lo iban a capturar y se produjo aquel enfrentamiento conocido como el Culiacanazo, donde ya lo tenían las fuerzas federales y finalmente pues se ordenó que lo dejaran libre. Me acuerdo muy bien que el presidente de la República dijo en aquel entonces que habían optado por dejarlo en libertad, por no detenerlo, no capturarlo, para evitar que hubiera una masacre en Culiacán, toda vez que las fuerzas de Ovidio Guzmán tenían asolado en ese momento una buena parte de la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Un asunto que fue de mucho impacto, de alto impacto. También le comento que en Michoacán la violencia en la región de la Tierra Caliente obligó a las autoridades educativas a adelantar las vacaciones. Váyanse a su casa, niños, váyanse. ¿Por qué? Porque la situación es sumamente violenta. Aprovechemos el descanso, adelantamos vacaciones y tal vez estemos salvando vidas. Vamos con Marcos Morales. Marcos Morales de Raza Informa en esta comunicación especial. Adelante, Marcos. Hola, ¿qué tal, Pepe? Un gusto el poder saludarles en esta ocasión para informarles que algunas escuelas de la Tierra Caliente michoacana no han podido retornar a clases presenciales. Esto luego de que presuntos integrantes del crimen organizado y o de las fuerzas de seguridad mantienen ocupados planteles educativos. Esto fue denunciado en una primera instancia por el líder del grupo Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Benjamín Hernández Gutiérrez. Los municipios en los que se presenta esta situación son principalmente Chinicuila, Tepalcatepec y Aguililla, donde en los últimos meses se han acrecentado los enfrentamientos entre grupos criminales o contra las autoridades. Esta situación fue confirmada por la Secretaría de Educación Michoacán a través de su titular, Yeraví Ávila, quien informó que hasta el momento se tiene el registro de la suspensión de clases en por lo menos 5 escuelas de la región de la Tierra Caliente. Lo anterior a pregunta expresa de si serían sancionados los docentes por no asistir a impartir clases en estos recintos,
Sin embargo, informó que esto no es posible, ya que las condiciones de seguridad no están dadas y sería un error el exponer alumnos o a los propios docentes, por lo que ya se trabaja tanto con las fuerzas estatales y federales para poder recobrar estas escuelas y que puedan retornar a sus actividades cotidianas. Pepe, es la información desde Michoacán. Gracias Marcos Morales. Lamentable, vergonzosa esta situación que parece no tener remedio en la zona de Tierra Caliente del estado de Michoacán. En un clima de protestas y reclamos de movimiento ciudadano, sobre todo, concluyó el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Había habido amenazas de tomas de tribuna, en fin, no pasó a mayores, salvo la protesta que se hizo, por supuesto, pública. Tenemos el contacto con Maru Rojas en este cierre del periodo ordinario para que comience mañana la instalación de la comisión permanente. Maru, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. En estos momentos, Pepe, ya se está instalando esta comisión permanente. Son 18 senadores y 19 diputados federales. Un solo senador de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, quien ha dado una declaración a los medios, ha dicho que de forma arbitraria, perversa, mezquina, tomaron la decisión violatoria a la Constitución de eliminar a la representación política del Movimiento Ciudadano y que esto es anticonstitucional. Hay que recordar, Pepe, que fue lo mismo que reclamó el PRD en la legislatura pasada, en la 64. En ninguno de los 3 años fue tomado el PRD en cuenta para la comisión permanente, para las sesiones de la permanente, que son en los periodos de receso de cada periodo ordinario. Hoy ya se está instalando en estos momentos el primer periodo de receso del primer año de la 65ª legislatura y, como te decía, serán 8 diputados de Morena. Son 7 realmente, porque Morena cedió uno de sus espacios al PT, será Noroña el que reciba este beneficio. 4 diputados del PAN, serían 5 sus espacios, pero cedieron uno al PRD, porque el PRD tampoco, por cuestión de representación numérica, estaría representado. Este lugar del PRD lo ocupará la vicecoordinadora Elizabeth Pérez, que recordarás es la que acusó el subsecretario Gatell de haber estado filmando el día que se dio esta reunión con los coordinadores. 3 diputados del PRI, 2 del Verde Ecologista y 1 del PT, Benjamín Robles, que con Noroña pues ya son 2 del PT, pero fuera Movimiento Ciudadano. Y el enojo pues creo es un poco exagerado, Pepe, porque pues fue lo mismo que sucedió con el PRD, y Movimiento Ciudadano con el PRD no se conmovió en la pasada legislatura. Y bueno, pues hoy los diputados federales, antes de instalar esta sesión permanente, aprobaron con 397 votos a favor, 70 en contra, 19 abstenciones, modificación a la ley laboral para que todos los patrones estén obligados a dar permiso a partir del próximo año cada que ocurra una consulta popular en México, comenzando por la revocación de mandato. También aprobaron iniciar los foros de Parlamento abierto para la reforma eléctrica a partir del 17 de enero y han aprobado esta conformación de quienes integran la comisión permanente. Esto fue lo que se aprobó hoy. Ya se está instalando la comisión permanente en una ceremonia que no durará más de media hora y después se ven hasta el año que entra, Pepe. Correcto. Dime, mientras tanto, queda pendiente, queda en el aire, queda pateado el bote de las protestas generadas por los trabajadores del recinto legislativo de San Lázaro, quienes ayer amenazaron con romper cristales y reclamar lo que corresponde o alegan les corresponde en derecho. Fue tal la bronca que se armó, tú lo narraste aquí con nosotros, que los diputados de plano huyeron, salieron corriendo, suspendieron la sesión y adiós, se despidieron porque no querían enfrentarse. ¿Qué pasa con el problema de los trabajadores del Congreso? Sí, prefirieron irse a su posada, se decretó un receso. Este receso se retoma hoy a las 10 de la mañana, solamente para dejar declarada como terminada la sesión iniciada ayer y se citó para la nueva sesión de hoy 1 hora más tarde, y decirte que lo único que dijo el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, es que será en enero cuando dialoguen ya con los trabajadores para ver cómo está su asunto. Se trata de prestaciones que siempre les han estado pagando, pero desgraciadamente, Pepe, no están por escrito en el contrato colectivo de trabajo. Dicen los mismos integrantes de este sindicato que les han amenazado con que si siguen protestando puede hasta que desaparezca el sindicato, pero como no está por escrito se irá por la vía legal. No hay mucho que pelear porque no lo tienen por escrito, ha sido de buena fe
y de palabra que cada legislatura le dan estas prestaciones de bonos de fin de legislatura, bonos por años trabajados, y como no está por escrito, son más de 35 millones que solo en lo que va de esta legislatura les deben. Imagínate si lo multiplicamos por la legislatura pasada y los otros periodos anteriores desde el 2018, pues sí se trata de un monto considerable que sí estaba contemplado en el presupuesto de la Cámara, pero que estarían perdiendo los trabajadores por no tenerlo por escrito. Muy bien, pues estaremos atentos cuál va a ser la reacción de los trabajadores, tomando en cuenta que el recinto legislativo de San Lázaro será la sede para que trabaje la comisión permanente, y muchos de ellos tendrán que prestar sus servicios en el edificio congresional allá en San Lázaro. Vamos a ver si no hay posteriores reclamos, por supuesto. Se está transmitiendo a través del canal del Congreso en este momento justamente la ceremonia de instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para operar de aquí hasta que reinicie el próximo periodo ordinario de sesiones, que será hasta el año entrante. Muchas gracias, Maru. Pendientes. Estamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y bueno, ya que estamos hablando de lo legislativo en el Senado de la República, el líder del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, echó bronca al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal de Morena, por excluir a la fracción rebelde de la Comisión Permanente. Repito, esto en el Senado. No solamente los diputados discriminaron, en su caso, a Movimiento Ciudadano, sino los senadores discriminan al llamado Grupo Plural. Y esto provocó la ira de Germán Martínez Cázares, el vocero visible de coordinación de este grupo de senadores que pertenecen a diferentes corrientes políticas, sin embargo han integrado el llamado Grupo Plural. Son cinco nada más, se sienten con derecho a tener representación en la permanente y no se los dieron. De este modo lo expresó su inconformidad Germán Martínez. La aritmética, la simple aritmética. Basta ir a la escuela, a primaria, a segundo de primaria, para saber que 5 senadores son más que 4, más que 3 y más que unos que ni partido tienen. El Partido de Encuentro Social no es partido. Y 5 senadores son más que 4 y más que 3, a menos que mi maestro de primaria me haya engañado, y yo creo que primero me engañan los líderes de este Congreso a mi maestro de primaria. Es lo que alega Germán Martínez Cázares, líder del llamado Grupo Plural. En otro asunto, el presidente López Obrador hoy celebró que la Suprema Corte de Justicia haga transparente toda la información relacionada sobre las obras insignia de la Cuarta Transformación que han sido declaradas de seguridad nacional. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, puso ante la Suprema Corte, tengo aquí el papel, puso en la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional, alegando que se estaría violentando el derecho a la transparencia informativa, el derecho a los datos. La Corte le dio entrada a este reclamo de controversia constitucional del INAI y de manera parcial le da un golpe al llamado decretazo, diciendo, muy bien, se tendrá que definir cuándo es un asunto de seguridad nacional, pero tendrá que argumentarse ante el reclamante de esa información. Es el paso que dio adelante el INAI. Vamos a ver, esto es un proceso lento y están esperando que la Suprema Corte declare o no la constitucionalidad del acuerdo, llamado así por el presidente, decretazo, lo conocemos en los medios de comunicación, por parte del presidente de la República. Y también el presidente hoy se congratuló porque la Corte va a obligar al INE a realizar la consulta popular para la revocación de mandato sin entregarle presupuesto adicional. De lo contrario, ayer se lo informábamos aquí, el INE estaría cometiendo una grave ilegalidad. Esto lo dijo el presidente en la mañanera. La Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer, y que solamente tengo que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos
que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Y la otra buena noticia, se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril, es la revocación del mandato. Y es un precedente histórico. Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa. Esto lo dijo el presidente de la República en la conferencia mañanera. En este momento tenemos comunicación con el senador Dante Delgado. Eres coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, a quien le agradecemos muchísimo el responder a nuestra invitación, a nuestra llamada para tener una entrevista breve sobre lo que está pasando en este asunto de la instalación de la comisión permanente, donde su partido, Movimiento Ciudadano, quedó excluido. Ya hubo quejas y bueno, necesitamos la opinión del líder de Movimiento Ciudadano. Este partido que gobierna, y lo sabe usted, en Jalisco y en el estado de Nuevo León, por lo pronto, además de tener otras representaciones populares en el territorio nacional. Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Pepe, es un gusto estar con un periodista tan destacado y en un medio tan importante, a la orden. Senador, muchas gracias. Bueno, pues los dejaron fuera de la comisión permanente y bueno, ustedes hicieron un reclamo. Nos parece justificado, pero en fin, mejor que lo diga el líder del Movimiento Ciudadano directamente. ¿Y el reclamo para quién es? Bueno, desde luego es un reclamo para la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Les quiero recordar al auditorio que la Comisión Permanente es el órgano del Poder Legislativo que cuando entre en receso el trabajo en ambas cámaras, la de senadores y las de diputados, se constituye con 19 diputadas y diputados y 18 senadoras y senadores. Nosotros tenemos representación en la Comisión Permanente con nuestra representación por el Senado, pero en la Cámara de Diputados, al margen de cualquier procedimiento legal, tomaron la decisión política de excluir a Movimiento Ciudadano, que es la cuarta fuerza política del país y que además representa a 3,5 millones de mexicanos que votaron por nosotros. Y esto es inaceptable, son actos arbitrarios, es desde mi punto de vista un escozor que está causando Movimiento Ciudadano, tanto a Morena, porque le hemos ido ganando, en un momento si quiere usted dos referencias, y por otra parte a lo que ha sido Va por México, que habían dicho se constituía para oponerse a Morena, y hoy pues le están aplaudiendo todas sus decisiones arbitrarias y al margen de la legalidad. Morena se queda con 11 de los 19 espacios. Claro, y miren, el problema que, para que el auditorio lo entienda, Movimiento Ciudadano, con la representación en la Comisión Permanente, fue la organización que frenó con su voto el que en agosto pasado, como lo quería el presidente de la República, se convocara a un periodo extraordinario antes del informe del 1 de septiembre, en el que el presidente quería anunciar una pregunta a modo por revocación de mandato. Esa pregunta era no para revocar, sino para ratificar al presidente de la República, y como saben que la posición de Movimiento Ciudadano es firme y sólida, arbitrariamente tomaron la decisión de excluirnos en la Cámara de Diputados con la representatividad política que tenemos. Lo hacen por interés faccioso. Cuando en la Junta de Coordinación Política no se atiende el diálogo y además no se respeta lo ordenado por la Constitución para conformar la Comisión Permanente, en donde cuenta la pluralidad, la representatividad, cuando el ánimo de quienes tienen poco talante y talento
es para frenar y tratar de callar la voz de un proyecto de profunda transformación para el país, que hoy por hoy es la única opción de oposición real que hay en México. Se cometen actos arbitrarios y bajezas políticas como las que hoy ha sufrido Movimiento Ciudadano al cancelar la posibilidad de que nuestros representantes en el Congreso de la Unión tengan, en términos de la legalidad, su espacio en la Comisión Permanente. Ustedes habían dicho que harían todo lo posible por impedir la instalación de la Comisión Permanente. Finalmente se instaló. No pasó. Se cambiaron, se tuvieron que... Nosotros no somos como otros, pero la protesta estuvo formal y estuvo clausurado el recinto en el que se iba a celebrar la Comisión Permanente. Tuvieron que cambiar de espacio. Eso se lo debe haber reportado su comentarista. Sí, Maru Rojas algo nos dijo que había sido en otro salón, pero no caí en la cuenta que era por la protesta de ustedes, concretamente, que se dio, entonces se dio en otro lugar. Dice Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que en Movimiento Ciudadano no le toca mayor representación en la permanente porque es un grupo chiquito. Dijo, ellos son chiquitos, no les gusta que les digan, y luego se enojan, pero esos son chiquitos, insiste Rubén Moreira. Bueno, mire, ante la descalificación de una persona menor en su conceptualización intelectual, porque el presidente de la Junta debe procurar cumplir con el mandato constitucional de la proporcionalidad, de la pluralidad y de la representatividad. Pero seguramente está hablando porque él, recuerden ustedes que es un consumado priista, al que habían enviado supuestamente para ganar Campeche, y Movimiento Ciudadano fue la fuerza electoral que por sí sola sacó más votos que Morena. Él era el representante en ese estado y le ganamos a su partido, a la alianza PRI, PAN, PRD, y quedamos en segundo lugar, y además por un amplísimo margen ganamos la capital de Campeche. Y hay antecedentes. Antes, cuando él participó, hicieron el fraude, no sé si usted se acuerda, hace 4 años allá en Monterrey. Resulta que ahora Movimiento Ciudadano le ganó al PRI en el estado donde lo habían enviado a él. Ganamos con Luis Donaldo Monterrey y con Samuel García Nuevo León. Seguramente de ese tamaño es el escozor. Adicionalmente a ello, hubo una absurda anulación de elecciones en Tlaquepaque, Jalisco. El pasado 21 de noviembre, Movimiento Ciudadano le ganó a Morena nuevamente Tlaquepaque y el PRI quedó en un lejanísimo lugar. Y la última es la elección extraordinaria para el Senado de la República en Nayarit, donde Movimiento Ciudadano con Nacho Flores pasó de haber ocupado en la elección el 20% de los votos, que quiero subrayarlo, fue superior a la votación que obtuvo PRI, PAN y PRD, y que en la elección de este 5 de diciembre obtuvo 35% y quedamos, no ganamos porque el INE no hizo la promoción correcta para que la gente estuviera enterada, nada más votó el 13%, Pepe, y con ese 13%, Movimiento Ciudadano sacó el 35% de la votación, y el partido que él dice que es grandote, sacó 6,000 votos, cuando nosotros sacamos 43,000 votos. La preocupación de ellos es precisamente que la opción electoral en el país, por los resultados que se están teniendo, es Movimiento Ciudadano, y ellos creen que con descalificaciones, pero lamentablemente utilizando el ejercicio de un cargo de responsabilidad política, que no es nada más de él, sino de todo el pleno del Congreso, lastiman a una fuerza política que por el momento es la 4ª fuerza política del país. La atrocidad que han cometido va a ser rectificada y tiene que ser rectificada por el Poder Judicial, porque tenemos que recurrir a un órgano que en el equilibrio de poderes tiene que actuar, y Movimiento Ciudadano no lo va a permitir, independientemente de que el año que entra las elecciones van a dar la dimensión de cada una de las organizaciones políticas. Pero
aquí no se trata de elecciones, de lo que se trata es de la representatividad legítima que tenemos con 3,5 millones de votos, que ellos lamentablemente han lastimado simplemente porque están lastimados por una demostración de ineficacia política. Pues gracias, senador, gracias por estos comentarios. Queríamos escucharlo de viva voz. Y lo otro, y lo verdaderamente trágico, recuerde usted que en México habían dicho que iban a ir en contra de Morena y han terminado yendo contra Movimiento Ciudadano. Gracias, senador. Gracias por esta conversación. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. El senador Dante Delgado Ranauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, con esta queja de lo que considera es un atropello, una injusticia, y le contesta al líder de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, nada de que somos un partido chiquito. Ustedes son más chiquitos, y nos pone algunos ejemplos de lo que ha sucedido recientemente en Tlaquepaque y también en Nayarit. Nos permite una pausa muy breve, volvemos enseguida. Hubo un accidente en el aeropuerto de Santa Lucía, un accidente para los trabajadores que viajaban en un vehículo que los transportaba. Iremos con Maru Rojas en un momento, ella tiene la información. Mi compañera reportera Maru Rojas se encuentra en este momento en el hospital, en la clínica regional, hospital regional, debo decir, de Tecámac, en el Estado de México. Está ahí porque horas antes hubo un accidente en un transporte, un vehículo que transportaba a trabajadores del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. El transporte sufrió un accidente. En un principio se hablaba de 27 personas lesionadas. A estas horas quedan 2 todavía hospitalizadas, las demás han sido dadas de alta. Maru, tú tienes el reporte completo, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Ya aquí en Tecámac, Hospital Regional número 200, donde fueron trasladadas 27 personas que en punto de las 7:55 de la mañana ingresaron en una grúa a las instalaciones de la antigua base militar de Santa Lucía. Esta base militar es el principio de la entrada de lo que va a ser el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Habíamos venido a ver el avance de esta obra, Pepe, y era muy hermética la entrada y salida, y un vehículo de carga de estos de la construcción entraba cada hora o cada determinado número de tiempo. Hoy nada más estuvimos 1 hora para levantar imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, y de verdad es un centenar de camiones que entran y salen. A las 7:55 de la mañana entró una grúa con 25 trabajadores contratistas de la construcción, 27 estaban en esta plataforma. Tiene esta grúa 2 barandales para que los trabajadores puedan asirse, agarrarse, y al pasar de la parte que está pavimentada a la parte donde comienza ya la terracería hacia la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se ladea la grúa y 27 trabajadores caen al piso con heridas leves. 23 de ellos ya han sido dados de alta, siguen 4 al interior de este hospital de Tecámac. Déjame decirte que de estos 4, 3 se encuentran en observación. Estamos en el área de urgencias, que es lo que está tomando en estos momentos mi compañero Miguel Ángel Brígido. 3 en urgencias, 1 ha sido hospitalizado solamente para dar seguimiento y observación a su estado en el que se encuentre. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que se trasladaron aquí y no a un hospital militar, precisamente porque son de una empresa contratista ajena a los ingenieros militares. Y también el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó la cifra: 27 heridos, ya han sido dados de alta 23, 4 permanecen aquí. 3 de ellos en urgencias, serán dados de alta en cualquier momento, 1 de ellos ya hospitalizado. Los familiares quedaron de hablar con nosotros, pero se encuentran con sus familiares adentro en urgencias, no tardan en salir, Pepe. El vehículo tuvo este accidente porque iba siendo manejado a mayor velocidad, pues, de la conveniente, con condiciones completamente de inseguridad. Iba a 20 kilómetros por hora. Ajá, es una zona que pudimos observar y que tiene, mi compañero mandó las imágenes. Hay una zona que está bien pavimentada y comienza el terreno de terracería.
es justo donde ellos tienen que dar una curva, y al dar la curva, bajar de lo pavimentado a la terracería, la grúa se ladea a menos de 10 kilómetros por hora, 27 trabajadores arriba, aunque traían barandal, el barandal no soportó el peso de 27 al momento que se agarran y se ladea la grúa y se caen. Por eso las heridas fueron leves, solamente 4 de ellos continúan al interior de este hospital. Gracias, Maru, por este informe en vivo, en directo desde Tecámac, Clínica Hospital Regional 200. Te agradezco muchísimo, que estés bien. Así es. Gracias, que te vaya bien. Buenas tardes. Mientras tanto, tenemos el contacto ya con Lisette Cuello. Ella es la corresponsal de Grupo Fórmula Noticias allá en el estado de Chiapas. Ella está en Tuxtla Gutiérrez. Y seguimos con el tema de los tráileres, del tráiler fatal, el tráiler mortal, que terminó con la vida de 56 indocumentados, en su mayoría guatemaltecos y algunos hondureños, además de poco más de 100 heridos. El accidente ocurrió, mañana serán 8 días. Bueno, pues resulta que ayer causó mucha expectación el video que se transmitió a través de los medios de comunicación, aquí por supuesto también, el video en una caseta de San Cristóbal, la que está en San Cristóbal de las Casas, rumbo a Tuxtla, en donde se ve perfectamente cómo el tráiler de la muerte cruza impunemente la caseta de cobro. Obviamente nadie sabía que a bordo iban aglomerados más de 150 migrantes procedentes de Centroamérica. Pero no, había también vehículos del Instituto Nacional de Migración, sabiendo que esa es una ruta de quienes vienen desde Guatemala para cruzar por territorio nacional, es una ruta obligada. No se prestó atención a los tráileres. ¿Por qué? Porque era más de uno. No era uno, sino 3 los tráileres que transportarían de manera ilegal a cerca de 300 migrantes centroamericanos desde la frontera con Guatemala rumbo a los Estados Unidos. Pero al final del día, solo uno logró cruzar Chiapas, otro nunca salió del punto original de reunión, y uno más fue el que volcó sobre la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo. Lisette Cuello, tú tienes más detalles, porque sigue siendo, por supuesto, noticia mientras no haya una resolución final desde el punto de vista estructural para evitar que esto se pueda volver a repetir. Lisette, te escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, pues estos videos dan a conocer justamente cuando este tráiler que se accidentó el pasado jueves, pues cruza esta caseta de cobro que es la de Tuxtla a Chiapa de Corzo. Y bueno, pues ya pudimos platicar con algunos migrantes que estuvieron ese día en el accidente, Pepe, y ellos también informan que salieron 3 tráilers de San Cristóbal de las Casas. Ellos estaban en casas de seguridad y bueno, pues el punto de reunión fue este municipio. Y dicen los migrantes que venían, incluso Pepe, más de 500 migrantes en estos 3 tráilers, y que bueno, pues solo uno lamentablemente pues fue el que tuvo este fatal accidente. Incluso en estos videos que fueron tomados por cámaras de seguridad de esta caseta de cobro, pues revelan que hay 3 unidades del Instituto Nacional de Migración que, bueno, pues no hicieron prácticamente nada por revisar a estos trailers que traían a estos más de 500 migrantes, según nos reportan los migrantes que estuvieron ese día del accidente. Esto por una parte, Pepe, apenas el día de hoy, pues también se instalaron 7 cámaras de vigilancia en un nuevo punto, en un nuevo retén, justamente antes de donde ocurriera este lamentable accidente. Estas cámaras, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, van a estar a su cargo, forman parte, de acuerdo a ellos, de un plan de reforzamiento. Sin embargo, pues se instalan pues justo a casi a una semana de que ocurriera este lamentable accidente, donde pues ya son 56 los muertos y fueron más de 114 lesionados. Y bueno, pues también el día de hoy, Pepe, lamentablemente pues se dio a conocer que otros extranjeros en la zona costa del estado de Chiapas fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad del municipio de Tapachula. Este camión, esta redila, pues manejaba 41 extranjeros
y el presunto traficante pues fue detenido en el tramo Tapachula-Mazatán, kilómetros antes de llegar a una comunidad conocida como El Aguacate. Este camión pues llevaba 31 hombres y 3 mujeres del país de Uzbekistán, Pepe, y bueno, ellos fueron retenidos y fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración y lamentablemente pues también la persona que conducía pues ya fue trasladada también a las autoridades para pues proseguir con lo correspondiente, Pepe. Muchas gracias, Lizeth Cuello, por este reporte. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Lizeth Cuello desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con esta información. Andrea Meraz, ¿cómo va el asunto de los migrantes que están alojados en la Casa del Peregrino, muy cerca de la Basílica de Guadalupe, quienes ayer en la tarde usaron el metro y se acercaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Polanco, concretamente sobre la avenida Ejército Nacional, para exigir justicia? Luego regresaron también por este sistema de transporte colectivo y hoy integraron un grupo que partió a las 9:30 de la mañana de este albergue de la Casa del Peregrino hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Andrea, tú has dado seguimiento a este grupo de migrantes centroamericanos, poco más de 300. Te escuchamos. Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Pepe. Pues sí, tercer día de actividades para esta caravana. Hoy una comisión integrada por al menos 14 migrantes, incluidos Irineo Mújica de Pueblos Sin Fronteras, fueron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahí se reunieron con su titular Rosario Piedra. ¿Qué fue lo que se acordó? Pues gestionar mesas de diálogo entre las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, también la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y por supuesto, pues la caravana migrante. En esta reunión, la titular de la comisión, Rosario Piedra, indicó que el organismo va a generar acciones dentro de su ámbito para que el recorrido que tenga la caravana, si es que lo decide, pues sea sin violentar los derechos, sin violentar también, pues, o generar algún tipo de violencia, como lo ha hecho el Instituto Nacional de Migración en contra de esta caravana, y como mayor ejemplo, pues, los 2 atropellados que hubo el pasado viernes. Así fue como lo dijo la titular de la CNDH. Pero no nos quedamos en el dolor, tenemos que accionar, tener acciones para pues que ustedes se sientan en esa confianza de que no van a ser atacados, que no van a ser lesionados, en fin, y que puedan transcurrir con buen fin su caravana y que lleguen hasta donde ustedes quieran llegar. Y al final de este encuentro, Irineo Mújica de Pueblos Sin Fronteras pues nos comentó que si el gobierno federal tiene la convicción, esta caravana se puede disolver y se puede disolver incluso aquí en la Ciudad de México. Así fue como lo dijo, junto con Luis Villagrán, otro activista que acompaña más caravanas migrantes en territorio nacional. Pero sí creo que hay la voluntad para que se disuelva aquí en la Ciudad de México. Depende del Estado mexicano. Depende del Estado mexicano. Depende del Estado mexicano. La situación jurídica de los migrantes, unas residencias, son pocas probablemente las residencias que las personas quieren, pero también algunas son visas humanitarias o otro tipo de documento, que eso es lo que tendríamos que dialogar de acuerdo a los términos legales de la ley. Y bueno, también explicó Mújica que no todos los miembros de la caravana pretenden llegar hacia los Estados Unidos, es por eso que se les está solicitando a las autoridades visas humanitarias que pues les den certeza legal, jurídica a los migrantes que deseen quedarse en México, que tengan en el país una segunda opción. Y pues de acuerdo con el activista Luis Villagrán, esta crisis migratoria no ha concluido en la frontera sur y es también por eso esta reunión que tuvieron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Pepe. Y para concluir, se prevé, todavía no está confirmado, pues que el día de mañana a las 5 de la mañana vaya de nueva cuenta la caravana migrante, pero ahora a Palacio Nacional. Este es el reporte. Muchas gracias, Andrea Meraz, por la información. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Mientras tanto, ya casi noches, hablando del presidente de la República, hoy desde la conferencia de prensa cotidiana amenazó con promover ante la comunidad de residentes mexicanos en los Estados Unidos el voto
contra el partido político que no apoye la reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden. Consideró el presidente necesario aprovechar la fuerza que tienen esos 38 millones de paisanos que viven en la Unión Americana, tal como lo hacen los cubanos, quienes apenas suman 4 millones viviendo en ese país. Vamos también en su momento a pronunciarnos y casi les puedo decir de que si un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización de nuestros paisanos, pues vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido, porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, respetuosamente. Dice que va a estar pendiente, pues, del camino que tome la reforma del presidente Biden, pero que va a haber pronunciamientos al respecto en Estados Unidos, tal como lo hace, por ejemplo, en materia de seguridad. Bueno, pues él también va a dar, así como Estados Unidos habla de seguridad, nosotros vamos a hablar del tema migratorio rumbo o mirando, pues, hacia los Estados Unidos. Vamos a una pausa muy, muy breve, volvemos enseguida. Hoy hubo el informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien, por cierto, hoy comió con el presidente de México. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Este día, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Arturo Saldívar, presentó su tercer informe de labores. También luego de esta presentación, comió con Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente López Obrador en la sede del recinto de la Suprema Corte de Justicia, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia, donde los recibieron las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Moza. Pero eso ya fue después. Lo importante era, sobre todo, el acto de sesión solemne, donde Arturo Saldívar rindió su tercer informe anual de labores. Muy pendiente, Juan Antonio Jiménez. Buenas noches, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Durante su tercer informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, destacó temas como el combate a la corrupción, la igualdad de género y, sobre todo, acercar la justicia a las personas más vulnerables. En esta sesión de pleno, a la que acudió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el ministro presidente indicó que hoy son un nuevo poder judicial de la Federación, en donde la justicia es más humana que nunca y que han pasado de las palabras a los hechos. Agregó que la corrupción es un tema que se combate de manera frontal y no se protege con el silencio, y subrayó que la política dentro del alto tribunal es de cero tolerancia. De esta manera, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. El ministro presidente resaltó la medida que se implementó este año sobre las licencias de paternidad pagadas durante 3 meses, la cual dijo es inédita en todo el país. Respecto a la igualdad de género, Saldívar Lelo de la REA indicó que se implementaron políticas estructurales para transformar el entorno laboral y así alcanzar una igualdad. Prueba de ello son los nombramientos realizados en este año. En 2021 el 49% de los nombramientos otorgados mediante concursos de oposición fueron para mujeres. Así, solo en este año se nombraron 35 nuevas magistradas federales de circuito, 60 nuevas juezas de distrito y 20 nuevas juezas de distrito especializadas en materia de trabajo. El ministro presidente del Alto Tribunal dijo que con la actual política de austeridad han hecho más con menos y añadió que ahora es saldar la deuda histórica con los más vulnerables, ya que ese es el camino para llegar a la paz y la concordia del país. Por último, Arturo Saldívar destacó que el reto es consolidar el nuevo rumbo que ha emprendido el Poder Judicial a fin de afianzar la justicia para todos los mexicanos. Pepe, el reporte. Gracias, completo. Gracias, Juan Antonio, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. También en el Congreso de la Ciudad de México hubo mucha actividad. Se aprobó el presupuesto y la miscelánea fiscal. Va un impuesto del 2% a las aplicaciones de entrega de alimentos. Ya sabe cuáles.
También se da luz verde a multas a quienes compren autos nuevos y emplaquen en otros estados. Laura Cardoso, son los puntos que destacan. Les van a cobrar a los repartidores de comida, que ya sabemos qué compañías dominan el escenario, les van a cobrar por usar las vialidades un 2% de peaje y 900 pesos al que compre un carro nuevo y lo emplaque fuera de la Ciudad de México, lugar de residencia del propietario. 900 pesos para alguien que compra un carro de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos, pues yo creo que no le hacen ni cosquillas. En fin, ya ve cómo se las gastan con tal de hacer ruido. Dijeron que no iba a haber aumento de impuestos, pues sí va a haber impuestos, sí hay aumento de impuestos porque hay un 2% a las distribuidoras de alimentos, los repartidores de alimentos a las casas. Laura Cardoso, adelante, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Fue después de 14 horas de análisis, discusión, que aprobaron este paquete económico 2022. Primero van a ser 234,000 millones de pesos que la jefa de gobierno va a tener para administrar el próximo año. Para apoyar a los que menos tienen, se van a otorgar los mismos incentivos fiscales en predial, agua y tenencia como cada año. Y ahí empezó todo el problema, porque destacaron que el Código Fiscal establece que no se prevén nuevos impuestos porque se busca que la reactivación económica no se detenga. Sin embargo, el polémico impuesto a las plataformas digitales de reparto de alimentos, paquetería y cualquier otro artículo fue inamovible, Pepe, y así quedó plasmado en el Código Fiscal. El gravamen para estas aplicaciones será de 2% y quedó establecido que no es un impuesto, sino un aprovechamiento. El otro impuesto es el que se aplicará a las empresas de entretenimiento que realicen conciertos, teatro o cualquier otra actividad artística por streaming o vía digital. Ese gravamen es de 8%. Y justamente fueron los diputados de oposición los que insistieron que ese impuesto, primero, es inconstitucional, y luego que no se puede cobrar por usar las calles, y mucho menos castigar a los capitalinos. Escuchemos, él es Cristian Ponrueric, coordinador del PAN. Sí. En el paquete presupuestal que se niegan a revisar, debería coadyuvar a la recuperación económica. Sin embargo, el Código Fiscal, lejos de esclarecer incentivos para impulsar la creación del empleo formal, la recuperación del turismo o apoyar al sector cultural, lo único que hace es castigar aún más al bolsillo de los capitalinos. Así se agrava inconstitucionalmente el consumo a través de aplicaciones electrónicas, imponiendo un 2% al consumidor. Se grava a los espectáculos digitales, al gremio cultural, golpeando durante la pandemia. Hoy recibe otro golpe bajo. Pepe, y lo que ya comentabas, a partir del próximo año el gobierno capitalino podrá aplicar multas de entre 521 y 911 pesos a quien viva en la Ciudad de México y tenga un vehículo que haya sido emplacado en otras entidades, principalmente en Morelos y el Estado de México. Y es que recordemos que hace poco la jefa de gobierno mencionó que de acuerdo con las cámaras del C5, en un informe se detectó que el 50% de los vehículos que circulan en la capital tienen placas de circulación del Estado de México y en un 50% de Morelos. Esta disposición forma parte de este nuevo Código Fiscal y hace obligatoria la matriculación en la capital del país y el pago del impuesto sobre posesión de vehículos. Con esto, dijeron los diputados, se busca evitar la evasión fiscal de quienes son dueños de autos que emplazan en estados donde el pago por el trámite es menos o donde no se paga el impuesto por la tenencia. Así es que ya está. El próximo año establece que las multas van de 521 a 911 pesos, Pepe. Ahí están. Prácticamente esos fueron los impuestos que pues son los que levantan polémica.
También se aplica un impuesto, Pepe, de 5% por concepto de hospedaje, no solo a los hoteles tradicionales, sino al contratado por medio de plataformas, es decir, al que facilite, promueva, sea el intermediario, administrador o propietario o quien cobre las contraprestaciones por este servicio. Los propietarios de inmuebles donde se presten estos servicios de hospedaje en la Ciudad de México se van a considerar como obligados solidarios en el entero del impuesto. Así es que ahí están los impuestos, los nuevos impuestos, Pepe, y a pesar de que no se dijo que no había estos impuestos. Pues no, se dijo que no iba a haber nuevos impuestos, pero no les quieren llamar impuestos para no volverse impopulares. ¿Les quieren llamar cómo? ¿Cómo dijiste? Aprovechamientos. Entonces les van a cobrar a las plataformas para el envío de comida, para los estos taxis por aplicación, etcétera, les van a cobrar impuestos, les van a cobrar un castigo por usar las calles. Pues ¿dónde está la claridad? Y luego los 900 pesos máximo al que compre un carro caro y lo emplaque en Morelos o en el Estado de México, donde sea, pues también se mueren de la risa, ¿no crees? Porque en todo caso tendrían que estudiar cómo le hacen para que la gente no vaya a emplacar fuera de la Ciudad de México, toda vez que sale muy caro emplacar en la Ciudad de México por el pago de tenencia y uso de vehículos. Oye, Pepe, y lo cierto es que los diputados están conscientes de que el presupuesto que han aprobado puede tener muchos riesgos, sobre todo por la incertidumbre asociada a los palazos para concluir la campaña de vacunación y el posible surgimiento de nuevas variantes más contagiosas de COVID-19. También porque la recuperación económica pueda ser menor al ritmo de lo previsto y sus posibles consecuencias sobre el empleo, el consumo interno, la inversión extranjera y los ingresos de los contribuyentes, entre otras cosas, incluyendo que pueda haber un retroceso en la economía a nivel mundial. Gracias, Laura Cardoso, por este reporte desde el Congreso de la Ciudad de México. Un abrazo, Pepe, buenas noches. Igualmente, con mucho afecto, claro, mi compañera reportera Laura Cardoso. Una pausa, regresamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. También está en la línea de bateo, en la caja de bateo, Diego Fernández de Ceballos. No se vaya. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. El senador Dante Delgado, eres coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Cuando el ánimo de quienes tienen poco talante y talento es para frenar y tratar de callar la voz de un proyecto de profunda transformación para el país, que hoy por hoy es la única opción de oposición real que hay en México, se cometen actos arbitrarios y bajezas políticas como las que hoy ha sufrido Movimiento Ciudadano al cancelar la posibilidad de que nuestros representantes en el Congreso de la Unión tengan, en términos de la legalidad, su espacio en la comisión permanente. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Esta mañana el presidente de la República hizo oficial el nombramiento de Graciela Márquez, economista. Ella fue secretaria de Economía desde el inicio del mandato de la 4T hasta el año pasado, 2020. Fue secretaria de Economía, le digo, fue sustituida por Tatiana Cloutier. Bueno, de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez se fue al INEGI y es vicepresidenta del INEGI. Bueno, pues ahora el presidente dice, va a ser la nueva presidenta del instituto a la salida del titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Julio Santaella Castel, quien deja el cargo el primer minuto del año, del 1 de enero del año que ya viene. Esto dijo el presidente. ¿Algún pronunciamiento ya? Porque ya faltan estos días. Ya está Graciela. No se ha hecho público. Es Graciela Márquez. Ya. Bueno, no se había hecho público de manera oficial, sino a través de las columnas que lo daban como un hecho consumado. En fin, y también el presidente hoy comentó lo que dice el PRI respecto a la reforma eléctrica. Les advierte a los priistas que acaban de venir de su convención
Hombre, si no votan por la reforma eléctrica, van a estar traicionando sus orígenes. Díganme, ¿qué prefieren? ¿Que los identifiquen con el innombrable o que los identifiquen con Lázaro Cárdenas y con Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica? Así lo planteó el presidente. Pues sería muy bueno que rectificar, porque son momentos de definiciones y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica. Eso ayudaría más que 1000 pronunciamientos de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas. Votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento Adolfo López Mateos. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, por supuesto colaborador en este espacio de noticias. Los de adelante corren mucho. Carlos, ¿cómo ves lo que ha pasado en el PRI con estos abjuramientos a su prosapia neoliberal, que ahora se declaran partido de centro izquierda, feminista, ambientalista, populista, etcétera? Y lo que le plantea el presidente al PRI, ¿no? Déjense de habladas y voten por la reforma eléctrica, si no van a estar traicionando los ideales de grandes priistas, como fueron en su momento el general Lázaro Cárdenas, quien por supuesto no era priista como tal, sino él le da formato al PRI después de los partidos que lo precedieron en 1929, y luego viene, claro, Adolfo López Mateos en la industria eléctrica. ¿Cómo estás, Carlos? Pepe, buenas tardes. Mira, a México le urge un partido de centro izquierda con todas esas características, ambientalista, feminista, capaz de construir un Estado que lleve bienes públicos a todos los mexicanos, porque la gran tristeza, Pepe, para muchos es que llegó un gobierno que no es verdaderamente de izquierda, o ve la izquierda como se veía en los 30s y en los 40s, o en los 60s. Sin duda el presidente Lázaro Cárdenas fue un patriota, fue un héroe, le debemos la nacionalización del petróleo, pero eso fue hace muchos años. Si uno ve hoy lo que están haciendo los gobiernos de izquierda, veamos el caso del nuevo gobierno en Alemania, Pepe, aliado con los verdes, verdaderos partidos verdes. Entonces, cómo cuidan al planeta, cómo construyen reglas del juego que incentiven la inversión, cómo generan bienes públicos para todos, cómo protegen los derechos de los migrantes, en fin. Urge una izquierda, Pepe. Ahora, entiendo muy bien lo que el presidente López Obrador ha estado haciendo hace mucho tiempo. El presidente querría que hubiera solo dos bloques, lo ha dicho en muchas mañaneras con mucha claridad. El bloque liberal, que él encabeza, su partido encabeza, y el bloque conservador, que sería el PAN. Porque en algún sentido tiene toda la razón el presidente, es decir, Morena, Movimiento Ciudadano, el PRD, son decisiones del PRI, vienen de ese gran partido que fue construido después de la revolución, que fue evolucionando y por eso fueron saliendo distintos grupos a formar nuevos partidos. Y el reto que hoy tiene el PRI, el PRD y el propio Ciudadano, tres decisiones o que vienen de alguna medida del PRI, pues es encontrar ese lugar de centro izquierda que hoy no existe en el país. Un centro izquierda moderna que defienda a las mujeres, que defienda al medio ambiente, no lo tenemos. Y la ventaja que trae el presidente, por supuesto, es que el PAN está en sus conflictos, no pueden seleccionar, Pepe, quién es su candidato a gobernador en Aguascalientes sin pelearse. Y por el otro lado, pues el PRI tiene que encontrar una definición que hasta ahora ha decidido mantenerla por el lado de quienes fueron sus aliados electorales y pretenden que sean sus aliados electorales por lo menos en 4 gobernaturas el año entrante, porque supongo que entienden bien que el Morena se los tragaría. La fuerza de Morena es extraordinaria, pero el espacio ya está ocupado por los que lo construyeron, Pepe. Entendemos claramente la situación. El presidente les advierte, pues, a los priistas, si quieren, en pocas palabras, si quieren sobrevivir, pues voten por la reforma eléctrica y no anden con cuentos. Todo lo demás es palabrería. Ya no hay
ya no hay recursos para el PRI, para que la gente vuelva a confiar en este partido. Bueno, eso es lo que el presidente quiere plantearle al PRI. El PRI lo que está queriendo es mostrar una distancia con esta construcción de un partido de centro-izquierda, porque ese es el espacio político que no existe realmente, Pepe, y creo que muchos de ellos entienden que el PRI aliado a Morena se volvería como el partido auténtico de la Revolución Mexicana hace ya muchos años, como recordarás, Pepe, que era el aliado pequeño paraestatal del PRI. Es lo que ahora están buscando. ¿Tú crees que con las declaraciones que emanan de la 23ª Convención Nacional Priista del sábado, con los dichos y todo lo que se proclamó, está buscando el PRI justamente acercarse para empatar con las ideas populares, robarle espacio popular a Morena? ¿Crees tú que hay posibilidades de que el PRI vuelva a ser aceptado entre la sociedad mayoritariamente? Mira, eso se va viendo en el camino, la verdad, Pepe, es difícil anticipar el futuro. Hace 6 años veníamos de una elección donde Morena había obtenido el 8% del voto, en la elección intermedia del 15%, y hubiera sido difícil anticipar que iba a obtener Andrés Manuel el 54% que obtuvo en la elección del 18%. O sea, el votante es muy volátil. El PRI parecía que iba a desaparecer después del triunfo de Fox y renació. Ciertamente la herencia de Peña Nieto no es fácil remontar, las estafas maestras y todas estas cosas, pero lo que quieren es posicionar lo que al país le urge. Es un país desigual, es un país donde ser de derecha no es nada fácil. Hemos construido, por muchas y algunas muy buenas razones, un centro político más corrido hacia la izquierda, pero lo que necesita el país es una izquierda verdadera, Pepe. O sea, Morena y el presidente han contado un muy buen cuento, pero no han construido lo que hoy una izquierda moderna significa, que es que, primero que nada, un verdadero apoyo a las mujeres. Sin duda eso es crucial, pero no desde la perspectiva paternalista que hemos visto en este gobierno, sino apoyando con guarderías, con derechos eficaces, efectivos, que les permitan desarrollarse de la mejor manera, cuidar al medio ambiente, no destruir instituciones que permiten llevar las medicinas y la salud a los más pobres, sino reforzarlas, concentrar los recursos públicos en ello, y no estar realmente en una agenda de los 60s, que era el tener una empresa pública en electricidad monopólica que controle todo el sistema, cuando todas las izquierdas modernas eso ya lo dejaron atrás y lo que les importa es que haya electricidad barata, limpia y sustentable. Gracias, Carlos, por esta colaboración, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Vámonos a una pausa breve. Volvemos con Diego Fernández de Ceballos. Él también quiere hablar, evidentemente, de política, pero ahora desde la perspectiva del PAN y las mesas de diálogo que están comenzando a estructurarse con el gobierno federal después de 3 años. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Temas de política con Diego Fernández de Ceballos. El jefe Diego, pues por supuesto sobran, pero creo que hoy nos vamos a enfocar sobre el tema del, no digo reencuentro ni mucho menos, pero sí el inicio o reinicio de un diálogo ya más formal, más estructurado entre la dirigencia panista y el gobierno federal, representado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Cuál es la opinión de Diego Fernández de Ceballos sobre todo esto? Porque no faltan los columnistas, quienes aseguran que lo que está buscando el PAN es llevar a Gobernación un diálogo para que la 4T le pare y frene los ataques y persecuciones contra panistas connotados, como sería el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya o el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Qué opina Diego a todo esto? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Mira, en primer lugar, no hay que confundir paridas con preñadas. Por supuesto que es encomiable el diálogo que propuso Santiago Krill, autorizado por el presidente del PAN, para que se lleve a cabo con el gobierno federal y que de inmediato aceptó el secretario de Gobernación.
diálogo en el que ojalá se incorporen todas las fuerzas políticas de México, incluidas las fuerzas fácticas, que por lo demás son las más poderosas. Si de algo está urgida la vida nacional, es que los mexicanos seamos capaces de dialogar y que además dialoguemos. Ciertamente cada ser humano es diferente y cada uno debemos responderle a México por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Pero esa pluralidad que hay en México es nuestra verdadera riqueza y toda exclusión empobrece al país. Por eso, José, ahora hay que entender que ese diálogo que ya iniciaron Santiago Krill del PAN y el secretario de Gobernación no es para que sonemos las campanas de la pluralidad y de la democracia. No importa que ambos interlocutores sean políticos con experiencia y que privilegian las buenas maneras. Hay que decirlo claro y fuerte. El secretario de Gobernación tiene la encomienda de no ceder en nada que por la fuerza no puedan alcanzar. Esta es la verdad. Lo demás es hacerle a las ilusiones. El secretario de Gobernación tiene la encomienda de no ceder en nada que por la fuerza no pueda alcanzar el gobierno de López Obrador. Sin embargo, la participación de todas las fuerzas políticas que rebasan el poder de los partidos, porque hay que hablar de las fuerzas fácticas, así como de la fuerza de la trágica realidad que vive México, nos permiten pensar que algo bueno puede darse de esos diálogos. La política, José, sin diálogo es número, es imposición, es atropello y es barbarie. En todo caso, si algo se logra con esos diálogos, ya será ganancia. Si no se logra nada, que no sea por la negativa, la tosudez para dialogar de los opositores. México no podrá enfrentar con éxito sus grandes desafíos si desde la presidencia de la República se esparce cizaña y se vomita veneno todos los días, al tiempo que buen número de ciudadanos solo eructan. Es un honor estar con Obrador. Ahí no está la solución, ahí está el desastre, ahí está la barbarie y ahí está la mayor tragedia para nuestro país. ¿Crees tú, sin embargo, que puede darse mediante el diálogo una distensión en lo que llaman los panistas la persecución política de Ricardo Anaya, por ejemplo, o del gobernador de Tamaulipas, o de otros? Sí, por supuesto. Cualquier distensión a propósito del diálogo puede hacer que se logre que en cada uno de esos casos se aplique la ley, no la venganza artera y cobarde de alguien que no respeta la ley y que de ninguna manera le importa la justicia. Lo hemos visto en todos los casos que viene persiguiendo. Si de alguna manera está en su estrategia golpear a los opositores, van con todos, así sea inventando pruebas y falsificando procedimientos. Pero si se toca a los suyos con pruebas evidentes, con videos, con datos inexpugnables o indiscutibles, datos que son evidentes, entonces él dice solamente desde Palacio Nacional: yo a fulano de tal le tengo confianza. A nosotros los ciudadanos no nos importa a quién le tenga confianza o le deje de tener tartufo. Lo que nos importa es que en cada uno de los casos que se conozcan de violaciones a la ley, sean de panistas o de no panistas, haya instituciones autónomas, responsables, que se concreten a aplicar la ley. Gracias, Diego, como siempre. Gracias a ti. Adiós. Adiós, gracias. Buenas noches, Diego Fernández de Ceballos. ¿Ha trascendido? Bueno, ya está anunciado oficialmente. ¿Se acuerda de José Antonio Meade?
fue secretario de Hacienda y Crédito Público, fue muchas cosas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta candidato del PRI a la presidencia de la República. Por supuesto que no ganó. Bueno, pues ahora ya fue nombrado alto directivo de Chedraui, de esta empresa de tiendas de autoservicio gigantesca, con un gran peso, un gran tamaño en el mercado nacional. Es José Antonio Meade, nuevo encargado de las relaciones de Chedraui y de otras operaciones estratégicas que obviamente apelan a su experiencia en lo económico y financiero. Vamos a una pausa breve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre, Carlos Urdiales, ¿qué más tenemos? Tenemos violencia, Pepe, en Chiapas, violencia postelectoral por usos y costumbres en la comunidad de Oshuk. Se llevó a cabo un relevo de autoridades electas, repito, por usos y costumbres. El saldo, un muerto, una persona herida hasta el momento, y hacemos contacto contigo, Lisette Coello, periodista de Uno TV en colaboración especial con Grupo Fórmula. Adelante, Lisette. ¿Qué tal informarte que por lo menos un muerto y decenas de personas lesionadas fue el saldo de Zafarrancho, en que culminó las elecciones por usos y costumbres en el municipio de Ochuc, en Chiapas, entre el grupo de Hugo Gómez Santis y Enrique Gómez López, quienes ambos se disputaban el triunfo. Desde las 11 de la mañana de este miércoles, miles de personas de diferentes comunidades de aquel municipio se dieron cita en la explanada de la presidencia municipal, y después de presentarse los candidatos ante la multitud, los miembros de la mesa directiva electoral comunitaria dieron la resolución a favor de Enrique Gómez López, pero un grupo de personas alegó que el triunfo era de Hugo Gómez, lo que por varias horas provocó pleitos verbales. Sin embargo, alrededor de las 4 de la tarde iniciaron las agresiones físicas. Se supo que el grupo de Enrique Gómez, quienes ha trascendido son cercanos a la presidencia municipal, tuvo que salirse del lugar pues eran rebasados por los seguidores de su contrincante. Hasta este momento la policía en el estado no se ha pronunciado. Sin embargo, el saldo pues es de una persona muerta lamentablemente y de varios lesionados. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches. Buenas noches y quedamos pendientes. Gracias, Lisette Coello de Uno TV en colaboración especial con Grupo Fórmula. Y vamos contigo, Liliana Sámano, hasta Morelos. Allá también la violencia no afloja, no da tregua a las autoridades, que tampoco crean que hacen gran cosa. Estamos contigo, Liliana. Tania Mendoza, actriz protagonista de la película La Reina del Sur, fue asesinada mientras miraba un partido de fútbol de su hijo. Liliana. Te saludo con gusto. La tarde de ayer martes, una mujer fue asesinada al interior de un complejo deportivo con razón social Campo Felino, ubicado en la colonia Lomas de Cortés del municipio de Cuernavaca, cuando esperaba a su menor hijo que terminara su práctica de fútbol. Los primeros reportes indicaron que 2 personas se acercaron a la mujer de aproximadamente 40 años de edad y le dispararon a quemarropa, cayendo la víctima al suelo. Los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta. Al sitio llegaron los cuerpos de rescate, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos de vida debido a que recibió 3 impactos de bala en el pecho. La víctima fue identificada como Tania Mendoza, quien participó en la cinta de nombre La Reina del Sur. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado mayores datos y se desconoce el móvil de este asesinato. Es el reporte desde Cuernavaca. Gracias, Liliana. Liliana Sámano, de Grupo Fórmula, allá en Cuernavaca, Morelos. Una pausa, Pepe, volvemos contigo.